Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Punto de Encuentro, nuestro espacio dedicado al estudio de la Biblia. Continuamos nuestra serie El Evangelio en Gálatas y hoy trataremos el segundo tema, titulado La autoridad y el Evangelio de Pablo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, aquí en Valencia, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estar con ustedes y con nuestros amigos. Sin duda alguna, estamos abriendo la Biblia y creciendo en Cristo y es algo inigualable. También nos acompaña Sara Pastor. ¿Cómo va, Sara? ¿Cómo te va? Muy bien, también muy contenta. Es un honor volver a estar aquí con todos vosotros. Y un poco más alejado tengo a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Un placer estar aquí en este punto de encuentro y con nuestros amigos. Pero antes de comenzar, vamos a invitar a nuestros amigos, por si quieren seguir alguno de nuestros cursos, a que busquen en quecursos.com, donde encontrarán cursos bíblicos de familia, de salud, de educación, totalmente gratuitos. Vamos ya entonces con el tema de hoy. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Los alumnos de una universidad construyeron un centro en su campus donde todos, independientemente de su raza, género, estatus social o creencias religiosas, serían bienvenidos. Imaginad que años más tarde estos alumnos regresaran al campo para descubrir que otros alumnos habían rediseñado el centro. En vez de un gran salón diseñado para aportar un sentido de unidad, para compartir todos allí, ahora aquel lugar se había subdividido en muchos salones más pequeños, con restricciones de acceso basadas en la raza, el género, etc. Los alumnos responsables del rediseño podrían haber argumentado que su autoridad para hacer estos cambios venía de prácticas establecidas por siglos. Esto se asemeja a la situación que Pablo enfrentó cuando escribió su carta a la iglesia de Galacia. Su plan de que los gentiles pudieran unirse únicamente por la fe se vio desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles también debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio. Así tuvo que responder. La respuesta a la carta a los Gálatas fue lo que Pablo quiso transmitir para, digamos, terminar con ese problema. Vamos entonces a analizar toda esta situación en el programa de hoy. Hablemos en primer lugar de la carta de Gálatas. ¿Por qué pensáis que era tan importante que Pablo hiciera esa carta, que escribiera esa carta? ¿Y por qué su estructura no resultó tan original? Las cartas de Pablo eran muy importantes debido a que Pablo era un misionero. Por lo tanto, como era un misionero, sabemos que hizo muchos viajes, donde recorría distintas ciudades y ahí donde él iba, fundaba una iglesia. Al fundar una iglesia, se estableció un tiempo ahí, pero sin duda alguna él tenía una misión. Él tenía un objetivo que era que el evangelio se predicara en todo el mundo, que lo conociera toda tribu, toda lengua y toda persona que estuviera sobre la tierra. Por lo tanto, él no se podía establecer en un lugar, no podía sentirse cómodo y ponerse una casa, sino al contrario, seguir viajando. Por lo tanto, al tener que seguir viajando, al ser un misionero, las cartas tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque esas cartas es ahí donde él escribía consejos, exhortaciones, direcciones, instruía. También mandaba saludos, cariño, amor, afecto fraternal. Por lo tanto, eran de suma importancia. Las cartas eran las directrices de ese tiempo para las iglesias. Poco a poco empezaron a tener más importancia. Incluso ya en el tiempo en el que Pablo seguía vivo, ya tienen una importancia y una autoridad dentro de la iglesia. En 2 de Pedro vemos eso. 2 de Pedro 3, 15 al 16, Pedro ratifica
la autoridad que tenían las cartas de Pablo, que algunos no las entendían, que eran complicadas, eran difíciles de entender. Pero aún así Pedro las ratifica, aún así Pedro dice, hey, esas cartas son importantes. Y no solamente eso, en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de los cristianos, se ratifica la autoridad de Pablo y de Bernabé. Por lo tanto, sabemos que Pablo y Bernabé tenían autoridad dentro de la iglesia. Por lo tanto, lo que escribía Pablo era de suma importancia. Eso me hace recordar un texto bíblico que seguro les viene a la mente. Segunda de Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es útil para instruir, para reguardir, para exhortar, para corregir. Y justo se pensaba en estas cartas. Pablo habla sobre sus cartas en 2 de Timoteo. Habla sobre esas cartas que son útiles para todo eso. Y lo sabemos que al final se convirtió en una Biblia que tenemos hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque tienen una aplicación actual. La Biblia no es solamente un libro antiguo, es un libro nuevo, renovado, que nos habla a ti y a mí en este momento. Por lo tanto, ¿por qué no sonaban originales? ¿Por qué? Porque era común. Eran como cualquier carta. Era como un correo electrónico en este momento. Era como mandar un mensaje por Facebook. Es común. ¿Por qué? Porque en el tiempo se usaba mucho. Tenían una salutación donde saludaban. Se mencionaba al remisor, se mencionaba al destinatario. Agradecía también. Había una oración de gratitud hacia esas personas, un afecto hacia ellos. Tenía el cuerpo de la carta y después tenía una conclusión. Era muy normal. Las cartas de Pablo, como se escribieron, eran normales. No inventó ninguna obra literaria. No fue original en su manera de escribir. Incluso contrató o trabajó con muchos escribas. Y estos escribas eran quienes se dedicaban a escribir de una manera y con el estilo de carta lo que quería decir Pablo. Y eso nos habla mucho sobre la inspiración, que realmente la inspiración no es algo que sea una inspiración de pluma, palabra por palabra, sino al contrario. Es una inspiración en la idea, en el mensaje. Y eso nos habla mucho de estas cartas, la importancia de la inspiración y la autoridad de las cartas de Pablo en su tiempo. Era normal, ¿verdad? Como hablamos en la lección anterior, habíamos dicho que la iglesia crecía. Cuando la iglesia crece en la diversidad. Y obviamente las iglesias se van estructurando en diferentes zonas. Pablo era un apóstol, era un enviado, y él quiere llevar el Evangelio, motivado por el Espíritu Santo, a otras personas. Entonces el Evangelio se expande. Y se van estructurando iglesias, pequeñas iglesias, en diferentes lugares, entre ellos, pues en la zona de Galacia, pues hay una serie de hermanos, de miembros, de creyentes, que empiezan a reunirse. Como resultado de sus maneras diferentes de ver las cosas, pues claro, surgen problemas, porque son humanos, surgen problemas. Entonces, la manera de dirigirse de alguien que había conocido, ¿verdad?, que había conocido por revelación de Jesucristo el Evangelio, pues obviamente el método, la manera que había de poder llevar a esas personas el conocimiento inspirado por el Espíritu Santo era a través de cartas. Y obviamente pues esas cartas que se escribían pues tardaban un tiempo hasta que llegaban. O sea que es algo normal, como decía Josías, un medio de comunicación, como hoy en día pues tenemos el privilegio de mandar un documento y en unos segundos ya está por medio de redes sociales o cualquier otra cosa, ¿no? Pablo responde a preguntas. Muchas veces vemos las respuestas, porque realmente en la Biblia se mencionan las respuestas de las preguntas que existían de los problemas. Por lo tanto, aunque no se mencionan los problemas, las preguntas que tenían, sabiendo las respuestas que Pablo está dando, podemos imaginarnos, podemos llegar a entender cuáles eran los problemas, cuáles eran las preguntas y las dudas que tenía la iglesia de Galacia. Por lo tanto, es importante que cada vez que leamos estas respuestas de Pablo nos imaginemos las preguntas, los problemas, para entender el contexto, para entender por qué se dijo y para entender por qué Pablo utiliza la manera en cómo se habla, a quién lo dice y por qué lo dice de esa manera. Me gustaría que le explicaseis a los amigos que siguen nuestro programa por qué es importante esta carta, la carta a los Gálatas, con relación a las otras. ¿En qué se distingue? ¿Por qué es diferente? Gálatas es importante, no, importantísimo. Porque obviamente la experiencia que había tenido Pablo, de su manera, fíjate que es algo también personal, su celo porque las tradiciones y las costumbres y los ritos no se perdieran, él cuando se encuentra con Jesús, todo eso va a cambiar.
Entonces, él entiende personalmente, por revelación de Cristo, de que la salvación viene solamente por Jesús. Entonces, claro, en los primeros inicios del cristianismo, donde el Evangelio se está expandiendo, de una manera muy rápida además, el hecho de que esta manera de entender o de interpretar el Evangelio estaba siendo un ataque directamente contra el centro del mensaje evangélico de la Iglesia. ¿Y en qué consistía este ataque? Bueno, era muy sencillo, que en vez de que el Evangelio y la salvación viniera por la fe en Cristo Jesús, pues el hombre podía, guardando las tradiciones y guardando las costumbres y los rituales, podía ser merecedor de esa gracia, ¿no? Entonces, mira, solamente en el primer versículo, como decía Josías, cuando se escribe esta carta, se escribe porque algo está pasando. Y la persona que quiera estudiar la Biblia tiene que acercarse al contexto de la época para poder entender ese mensaje que, desde luego, en nuestro tiempo sigue siendo igual de relevante. Pero fíjate cómo empieza, capítulo 1, versículo 1 del libro de Gálatas. Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. La presentación que está haciendo Pablo aquí es muy diferente ya que en las demás cartas. Esta carta ya empieza con cierta, vamos a decir así, con cierta tensión, con cierta rapidez del apóstol Pablo por querer transmitir un mensaje que era algo bastante serio. No era otra cosa diferente, podía ser, pues, por ejemplo, en Corintios, ¿no?, que se escribe pues, a una iglesia donde estaba confundida, pero aquí era un problema de la esencia del Evangelio. Es decir, si Cristo Jesús no es el motivo de mi salvación, entonces ¿para qué murió Jesús? Entonces Pablo no va a permitir como apóstol que algo tan serio se ponga en duda. Entonces empieza a escribir Gálatas y en el primer versículo, en adelante lo vamos a ver, cómo se nota cierta tensión, ¿no?, cierto conflicto, la manera en que escribe Pablo. ¿De qué modo el apóstol Pablo relaciona gracia y paz ya desde los saludos? ¿Y qué implicaba esto también en su ministerio? Fíjate que la gracia y paz, estas dos palabras, están unidas tanto al principio como al final en cada una de las cartas del apóstol Pablo. Y es diferente, otras cartas, por ejemplo, no aparece la palabra gracia, pero no de esta manera, no en el inicio y al final de la carta, gracia y paz. Gracia porque Pablo es el apóstol de la gracia, alguien que ha hecho tanto daño, cuando recibe a Cristo no puede hacer otra cosa que recordar de dónde viene. Y la paz, porque fíjate que si vemos un poco también nuestra sociedad, personas con problemas de trabajo, problemas económicos, problemas sociales, que traen a nuestra vida tanta tensión, tanta preocupación. Si algo trae la gracia, es la paz en Cristo Jesús. Entonces, la gracia y la paz son unidas porque una cosa trae la otra, ¿no? Por encima del dinero, por encima de las cosas superficiales, ¿no?, que podemos andar buscando, para Pablo es mucho más importante la paz de Cristo Jesús, no la paz de cualquiera, sino la paz en Cristo Jesús, que a uno le llena la vida de alegría, a pesar de las circunstancias. Por eso Pablo va a utilizar estas dos palabras siempre, porque para él personalmente son una experiencia de una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo así había sido agraciado. Agraciado. Agraciado por Dios totalmente. Totalmente. ¿Cómo describe Pablo la esencia del Evangelio en esos primeros versículos aquí del libro de Gálatas? Sí, esto él sabe sintetizar muy bien en un versículo. Si cogemos el final del versículo 3, dice el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Como decía Israel, libertad, esta palabra, ¿no? Él junta la paz que viene por la gracia y eso nos da libertad. Ese es el Evangelio de Jesús. Cuando tú aceptas su regalo de la gracia, aceptas el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, murió y resucitó, eres libre en el sentido de que tu pasado ya no te esclaviza. Eres libre para poder vivir tu vida por la gracia de Dios y poder ser salvo gracias a eso. Y en este versículo
Pablo lo resume perfectamente. Por el sacrificio de Jesús somos libres y este es el centro del Evangelio. Pablo hace patente, además, aquí en su carta, que los creyentes ahí de Galacia le habían dado la espalda al Señor. ¿En qué manera es posible que eso ocurriera? Fíjate que es muy interesante la manera en cómo se empieza esta carta, esta epístola. Primero porque quisiera recalcar la idea de gracia y paz. También es una unión de dos culturas, de dos religiones. Primero tenemos la gracia, un concepto altamente usado con los griegos. Y la paz, un concepto altamente utilizado por los hebreos. Por lo tanto, hay una unión. También Pablo escribe de una manera muy inteligente, muy sabia. Y cada cosa tiene su porqué y tiene una razón de ser. Porque esté ahí o porque no esté ahí. Y justamente vemos que en esta carta es diferente porque hay algo que se salta. En todas las cartas hay una salutación, saluda cordialmente. Y no solamente eso, sino hay una palabra de agradecimiento hacia los hermanos. Agradecimiento a Dios porque estén ahí. Por ejemplo, en Corinto agradece por la fe que tienen. Y constantemente hay un agradecimiento y una oración de gratitud. Y en este momento Pablo se la salta. No hay una oración de gratitud. Y se la salta porque hay una tensión, justamente por eso, porque había un conflicto. Vemos que Pablo en este momento se puede decir que está un poco enfadado. Y después explicaremos el por qué, pero está un poco enfadado. Está enfadado porque los Gálatas, a quien escribe, se habían alejado del Evangelio. Pablo había ido como misionero, había estado con ellos, les había predicado el Evangelio, y tan pronto como Pablo se fue, le dieron la espalda a Cristo. La palabra que se utiliza en griego, como alejarse, se utiliza mucho como para el ejército. Las personas que dan la espalda a su nación, a los desertores, a los traicioneros, a los que han dado la espalda. Se han ido con otro evangelio, es lo que reclama Pablo. Dice, me maravillo que se han alejado del verdadero evangelio, que se han ido a otro evangelio. Y no es porque existan otros evangelios, porque muchos dicen, bueno, pues entonces hay otros evangelios. Por supuesto que no. Solo hay un evangelio y ese es Cristo Jesús. Pero por supuesto, hay personas que viven el evangelio de diferente manera, lo tergiversan, son creativos y la manera de vivir el evangelio lo cambian por completo. Y se alejan ¿de qué? De esa esencia, de ese centro, del centro del evangelio que es Cristo Jesús. Y eso puede tener su aplicación en estos momentos. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar dándole la espalda al verdadero evangelio, a Cristo Jesús, por irnos a otros lados, a tradiciones, a culturas, a poner otras cosas por arriba realmente de la esencia, que es solamente la gracia? Por lo tanto, es lo que habla Pablo, que le dieron la espalda a ese evangelio, al evangelio de Cristo Jesús. Vemos aquí en la epístola que allí en la iglesia de Galacia habían detractores. Detractores que dicen que Pablo lo que estaba buscando era reconocimiento. ¿Por qué creéis que decían eso? Bueno, una acusación de Pablo era una persona intelectual. La Biblia nos dice que Pablo era fariseo. Los fariseos eran personas muy, muy especiales en esa época. Podemos decir que son los protagonistas, los famosos de aquella época, pues igual que la nuestra, ¿no? Que también tenemos muchos famosos y personas que quieren ser iguales. A un niño de la época de Pablo le decías, ¿qué quieres ser de mayor? Fariseo. ¿No? Hoy quiero ser futbolista, quiero ser cantante. En aquella época, fariseo. Así que sí, claro, es obviamente otra cultura, pero los fariseos no eran cualquier cosa, eran personas muy, muy capaces, muy intelectuales, de muchos estudios. Y Pablo, además, siendo tan joven, destacaba bastante. Entonces, claro, ¿qué puedes discutir con alguien que además de ser inteligente, está transformado por Jesús y el Espíritu Santo le da la sabiduría? Así que, teológicamente, con Pablo era muy, muy difícil discutir, porque Pablo era una persona con recursos y además muy hábil. Por lo tanto, lo único que le queda así a personas que no quieren entrar en razón y que quieren entrar en discusión, pues es hacerle ataques personales, ¿no? Y a veces nosotros pues podemos cometer el mismo error. A veces cuando no tenemos razón y en vez de sentarnos a dialogar y a tratar de escucharnos, pues atacamos en lo personal. Los debates se llevan a lo personal. Y aquí Pablo pues le sucede lo mismo. En el versículo 10 él hace una pregunta. ¿Busco yo el favor de Dios o busco el favor de los hombres?
Porque si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Por lo tanto, no tendría por qué relatar esta carta. Así que Pablo, obviamente, le van a dar, le van a golpear en algo que es muy importante, ¿no? Y es en su autoridad como apóstol, enviado por Jesús y reconocido por la misma Iglesia. Además, no nos olvidemos que Pablo, el concilio de Jerusalén, él fue a llevar la problemática allí al concilio, no se tomó el problema por su propia cuenta. Fue al concilio, del concilio le dieron la autoridad y entonces, como dirá aquí Gálatas, lo reconocieron como apóstol y le permitieron ir a llevar pues, el Evangelio y las explicaciones oportunas sobre este conflicto. ¿Pensáis que Pablo podía, en cierta medida, pensar en seguir a Cristo tratando de complacer a las personas, al resto de la comunidad? No, lo acaba de mencionar Israel en el versículo 10, dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A él no le preocupa en absoluto agradar a los hombres, por supuesto no quiere crear conflicto, tampoco, pero su objetivo es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Porque a nosotros nos puede pasar, a veces pensamos que lo más importante es agradar a los hombres, a las personas que tenemos alrededor. Pablo era claro, era muy claro en esto. Dios primero, por supuesto, no desechaba a las personas, porque habla en sus epístolas sobre todo de esa cercanía, se ve esa cercanía con las personas a las que pastoreaba. Pero el Señor primero. Interesante, ¿verdad? Interesante la idea. Además, fíjate que Jesús, por ejemplo, Jesús mismo, su papel también, para que veas cómo Pablo tiene el espíritu de Cristo, ¿no? Porque Cristo, a él no le hubiera costado nada haberse dejado llevar por los hombres, ¿no? Porque él hubiera sido pues, ese rey que todos esperaban. Pero Jesús no vino a hacer la voluntad de hombres, sino, como dicen los evangelios, vino a hacer la voluntad de su Padre. Pablo aquí, en el versículo 11, lo dice bien claro. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. Si fuera de hombres, la carta a los Gálatas no hubiese existido. Porque para Pablo hubiera sido mucho más fácil haberse dejado llevar por la mayoría, porque en este caso era la mayoría, incluso apóstoles como Pedro y Bernabé, que habían caído también en la trampa de esta nueva manera de ver el evangelio. Sin embargo, Pablo, el espíritu que lo mueve, y obviamente vemos que eso no es cosa de Pablo, sino es cosa de lo que él recibe, de quien él cree, es el que lo mueve a hacer frente, a confrontar este gravísimo peligro, ¿no?, que estaba sucediendo. Entonces, dice en el versículo 6, me maravillo que tan pronto habéis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo y os habéis pasado, él dice así, a otro evangelio, ¿no? Evangelio hay uno, pero todo lo que no sea el evangelio de Cristo, de la gracia, de su obra transformadora en nuestra vida, pues Pablo aquí lo define como otro evangelio, es otra cosa diferente. ¿Cristo Jesús está? Sí, está, para muchas personas está. Pero fíjate, un evangelio, cuando hablamos de la gracia, no hablamos de una gracia que te permite hacer lo que tú quieras, ¿no? Que no contempla para nada y desprecia o menosprecia la ley de Dios, sino que la gracia que Pablo habla aquí del evangelio es una gracia que transforma al ser humano, que sabe dónde está su lugar, que sabe dónde está Cristo, y es un evangelio que hace de una persona nueva. Las motivaciones son diferentes, las intenciones son diferentes, y todo, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es un texto precioso. Por lo tanto, esa gracia de que a veces en las iglesias o el cristianismo habla, ¿no?, de que la gracia barata que se le habla, la gracia que no produce nada, no es la gracia que está hablando Pablo. Eso es otra cosa de gracia. La gracia produce en el ser humano el arrepentimiento y una transformación que viene por el recibimiento de Cristo Jesús en el corazón del creyente. Esa es la gracia que habla Pablo aquí. Y esa es la gracia que se nos invita a vivir a nosotros como creyentes. Y es la gracia que estaban atacando pues este grupo de personas que además Pablo conocía. Es curioso porque los Gálatas están en cierta medida dudando del Evangelio de Pablo. Yo pienso que a veces en las iglesias, en la actualidad, puede pasar lo mismo.
Hay personas que son cristianos, son creyentes, o se supone que son creyentes, pero dudan. Dudan del Evangelio, dudan de la palabra de Dios. Qué tiempos difíciles, ¿verdad? Nos parece que solamente esto ocurre aquí, pero por el libro, por esta epístola a los Gálatas, también estaba ocurriendo esa situación allí. Los judíos no podían, ¿verdad?, usar argumentos de las Escrituras para refutar las enseñanzas de Pablo. Así que, ¿qué otros argumentos tienen que utilizar para tratar de refutar lo que dice Pablo? Otros argumentos que usan contra Pablo, además del apostolado, que tratan de ponerlo en cuestión, Pablo trata de mostrarle así, hacerle frente desde el punto de vista personal. Ya que vosotros me atacáis personalmente y no doctrinalmente, pues entonces yo os voy a contar personalmente lo que vosotros me estáis diciendo. Entonces, fíjate qué interesante, en el versículo 12 dice que yo este evangelio ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación. Ah, vosotros queréis hablar personalmente, pues yo voy a dar mi testimonio público, porque eso sí que no lo podéis negar, porque yo antes era perseguidor, injuriador de la Iglesia. Entonces ahora va a tocar una parte muy importante, que es algo que cualquier cristiano puede utilizar, que es su testimonio personal. ¿Quién puede decir de alguien que eso no es cierto? ¿Quién puede decir de mí, por ejemplo, que me conocía antes y que yo no he vivido una experiencia con Jesús? Porque el testimonio está ahí. Ah, mira este, pero mira ahora. Pablo ahora ya no persigue la Iglesia, antes lo hacía, así que algún cambio ha habido. Dice el versículo 13, ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo. De mi conducta en sobremanera yo perseguía a la Iglesia y la asolaba. Estoy leyendo el capítulo 1, el versículo 13 en adelante. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación. Por lo tanto, Pablo era alguien bastante importante que otros. Y era mucho más celoso. O sea, la tradición, para mí era celo de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, precioso. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó a revelar a su Hijo en mí para que lo predicara a otras personas que no eran judías. Entonces, ¿queréis que hablemos de cosas personales? Ahí está mi testimonio. Y termina el versículo 23 diciendo, el 22 dice, y yo era muy desconocido, pero solo oían decir de mí que en otro tiempo este nos perseguía. Mas ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. Así que el poder del testimonio personal es algo que nadie puede poner en cuestión. Pablo lo deja bien claro, y las personas que lo acusan, además, en este sentido, ellos tienen que reconocer que Pablo lo que está diciendo es verdad. Es verdad. Porque el cambio y la transformación y las nuevas motivaciones de Pablo, desde luego, fueron públicas y notorias. Y eso es algo que, desde luego, en nuestra vida es para reflexionar, ¿no? Nuestro testimonio personal influye mucho más que nuestras palabras. Pablo le está transmitiendo ahí un evangelio vivo. ¿Qué sería para nosotros el evangelio hoy? ¿Cómo podríamos nosotros, una persona que a lo mejor no tiene tanto conocimiento bíblico, no se ha relacionado mucho con el cristianismo, cómo podríamos transmitir el evangelio? Yo creo que Jesús ya lo resumió muy bien. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que en eso se resume toda la ley y los profetas. Si de verdad practicásemos el amor al 100%, las demás cosas como que saldrían por añadidura solas, porque muchas veces los conflictos que tenemos es porque no amamos suficiente a la persona que tenemos enfrente. Entonces yo creo que eso Jesús ya lo hizo muy bien, resumir el evangelio en el amor, porque Dios es amor. También el evangelio, yo veo que muchas veces el cristianismo o los cristianos de nuestra época o de todas las épocas
a veces se sienten orgullosos consigo mismos, ¿no? De mostrar su perfección. Y queremos mostrar una iglesia perfecta. Queremos mostrar que yo soy perfecto y los errores los escondemos. Yo creo que el Evangelio también es una muestra, justo como lo hizo Pablo. Pablo no se avergonzaba de dónde venía y qué había sido, porque esa es la muestra y el poder que Cristo tuvo en su vida. Es importantísimo que Pablo dice, yo fui perseguidor, y no lo oculta, porque dice, yo fui perseguidor, pero la gracia de Cristo me transformó. El cristiano de hoy también tiene que mostrar constantemente que Cristo lo renueva, que Él se equivoca, por supuesto, porque no somos una iglesia perfecta. Porque el cristiano no es perfecto, porque el cristiano se equivoca, se cae. Pero la gracia de Cristo es la que lo levanta y el Evangelio consiste en eso. Consiste en que yo comparta mi testimonio constantemente porque es el Evangelio el que me transforma, porque es la gracia la que me hace una nueva persona. Por lo tanto, no voy a esconder mis errores, sino voy a decir, mira, me equivoco, soy una persona imperfecta, pero es Cristo la que se pone enfrente de mí. Y eso es la esencia del Evangelio. Que Cristo es el que se pone enfrente de una imperfección humana, de un ser humano que necesita muchas cosas, de un ser humano que está vacío. Pero ese ser humano es transformado por Cristo. Y es lo que hizo Pablo. Por lo tanto, para mí el Evangelio es eso, es mostrar cómo Cristo ha cambiado tu vida y cómo lo hace constantemente. No cómo lo hizo, sino cómo lo hace. Porque muchas veces hablamos de testimonios de hace 15 años, de hace 10 años, pero no tenemos claro qué hace Cristo para mí hoy. ¿Qué está haciendo Cristo para ti hoy mismo? Es el verdadero Evangelio. Pienso que seguramente nuestros amigos en algún momento se han preguntado, bueno, ¿y si se escribiera la Biblia hoy? ¿En qué soporte, de qué manera, en qué forma se escribiría, en qué estilo? Por supuesto que yo creo que se escribiría en todos los estilos posibles para que pudiera llegar al corazón del ser humano. La Biblia, sin duda alguna, se actualizaría. Por supuesto, las palabras serían nuevas para el entendimiento de cada persona. Se renovaría, por supuesto, pero el mensaje seguiría siendo el mismo. Y eso tenemos que tenerlo claro. El mensaje es el mismo, pero por supuesto las palabras y la adaptación sería diferente, porque se escribiría en medios electrónicos, en cualquier medio que pudiera llegar al corazón del ser humano. Claro, seguro que los apóstoles, pues igual, en vez de escribir cartas, se grabarían vídeos y los colgarían en las redes sociales, ¿no? Y que los pudiera ver un montón de gente. Sería una manera muy rápida de llegar a las personas, o escribir un correo en el que metes todas las direcciones de las personas y de repente les llega a un montón de gente. Esto lo recibía una persona. Yo me imagino que se juntarían, mientras uno leía en voz alta, los demás escuchaban. Hoy eso ya no sería el único método de llegar, aunque podría también seguir utilizándose la metodología clásica, pero seguro que se actualizaría. Yo creo que cualquier medio, pero que pudiera quedar grabado, ¿no? Porque esto es cuando alguien hace un acuerdo con un amigo y le dice, mira, te vendo esto por tanto dinero, ¿no? Y queda todo en palabras, pero luego las palabras se las lleva el viento. Entonces yo creo que cualquier medio, pero esto es una opinión personal, ¿no? Estamos hablando de una pregunta, pues que gracias a Dios que tenemos su palabra, ¿no? Pero si fuera un vídeo, si fuera por medio de la escritura, que uno pudiera estudiar las palabras, porque las palabras sí que no se las lleva el viento cuando están escritas, ¿no? Por eso nosotros hoy en día tenemos notarios y tenemos contratos para que si tú entiendes una cosa o yo entiendo otra, pues lo que está escrito, escrito está, ¿no? Pero sin duda el Señor utilizaría cualquier medio posible para llevar el Evangelio. Y uno de los medios más bonitos que Él tiene es que Él ha elegido a cada uno de nosotros para que pudiéramos ser también cartas. Pablo habla de ser cartas abiertas en la experiencia del Evangelio. Cierto, porque, a ver, hoy en día que hay tantos medios de comunicación, pero ¿pueden sustituir esos medios a un testimonio real, vivo? ¿Creéis que hay algo tan apasionado como el testimonio personal? Claro. Yo creo que no, porque justamente es lo que hablábamos en el programa anterior. Cuando hablamos de Antioquía, las personas fueron las que empezaron a llamarles cristianos. Las personas fueron las que notaron. No hacía falta que se colgaran cruces, no hacía falta que se tatuaran, no hacía falta que hicieran demostraciones públicas, sino simplemente por su actitud, por su manera de llevar la vida, por su manera de estar en la sociedad, les empezaron a llamar cristianos. Eso me hace recordar un pastor en Chicago que dijo, si yo en mi iglesia vamos a una ciudad y después de un año no ha bajado el índice de criminalidad, después de un año no hay menos divorcios, después de un año no hay menos embarazos prematuros, después de un año no hay menos violencia,
¿Qué hace la iglesia aquí? No hace nada. No tiene ninguna función porque no está cambiando la sociedad. Porque cuando Cristo llega a una sociedad, cuando Cristo llega a la vida de una persona, la transforma. Y no hay mejor medio, no hay mejor forma de que una persona conozca a Cristo que por una relación. Y es una invitación también a nuestros amigos a decir, mira, no te quedes con lo que Sara ha vivido, no te quedes con lo que Nelson, Israel ha vivido, sino tienes que conocer a Dios personalmente. Porque realmente el Dios es Dios que tú conoces, esa relación personal. Yo te puedo hablar de mi Dios, yo puedo hablar del Dios de la Biblia, pero si no lo conoces, si no experimentas sus milagros, si no lo vives a carne propia, entonces estás perdiendo de los milagros de Dios, te estás perdiendo de lo que es una vida cerca del Dios viviente, de ese Cristo que murió por ti y por mí. Y no hay mejor medio que un testimonio para poder llegar a otras personas. Se habla mucho hoy en día hoy en día se habla mucho de la experiencia, ¿no? Lo que es tener una experiencia con Jesús, lo que es tener una experiencia religiosa. Y yo estoy de acuerdo, la experiencia es muy importante. Pero fíjate que el medio de la Biblia nos dice, Pablo además, que esa experiencia con Cristo tiene que ser filtrada a través de las Escrituras. Porque si no, a ver si vamos a estar creyendo un evangelio diferente. Y hoy en día, por ejemplo, si yo veo mi país, ¿no? España, es un país pues cristiano, podemos decir así. Las personas a su manera, pero creen. Y en las iglesias vemos, pues, en ese país cristiano falta de fervor, falta de alegría, falta de ilusión, de motivación. Así que la Biblia no solamente es conocimiento, sino también es experiencia. Y a veces uno echa de menos, también en mi propia vida, ¿no? También a veces echa de menos más motivación, más fervor, para que ese testimonio personal pueda dar luz, pueda dar fuego a otra gente, para que pueda ver que lo que nosotros creemos es verdad, ¿no? Entonces podemos estar viviendo una religión a lo mejor un poco indiferente, apática, triste. Y a pesar que tenemos la Escritura, la Biblia, que es un libro precioso, el testimonio personal es lo que va a influir, la manera que nosotros tenemos de percibir o de interiorizar la palabra de Dios, es también así lo que van a ver otras personas. Y yo puedo ponerme un pececito en el coche diciendo que soy cristiano, una camiseta diciendo amo a Jesús, pero no se trata de eso. Se trata de que las otras personas puedan ver cómo yo hablo a los demás, cómo yo me comporto, cómo yo trato a mi compañero, a mi esposa, a mi hijo o a mi familia. Cómo yo trato en el diálogo también. Todas esas cosas la gente va a percibir mi motivación realmente, ¿no? Y los cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues parece ser que tenían el fuego de Cristo Jesús. Dice que Jesús los acompañaba. Y desde luego la Biblia nos dice que las consecuencias eran buenas para la Iglesia. Y la Iglesia no paraba de crecer cada día. El cristianismo tiene que ser una transformación. Una transformación. No puede ser una pintura en la fachada. No, Eso no. es. Tiene que brotar desde adentro, Desde no solamente el exterior. Pablo pues menciona situaciones así. En Galacia habían personas que en cierta medida le dieron la espalda al Señor. ¿Podría eso repetirse de nuevo en la actualidad en las iglesias? Sí, claro, a veces tenemos mucha información, pero no toda la información es siempre la correcta, entonces hay que ser cuidadoso, escudriñarlo todo y retener lo bueno, encontramos en la Biblia, ¿no? Es como ha dicho Israel antes, el filtro de la Biblia es lo más importante, todo lo que, cualquier nueva idea, cualquier nueva tradición o rito que se quiera o que queramos implementar, tiene que pasar todo por la Biblia y de verdad ver si eso está acorde con la esencia del Evangelio, que es que somos salvos por la fe en Jesús, por su gracia, no por las obras, no por las tradiciones, no por nuestros méritos, no por nosotros mismos, sino por Él. Y si hay algo que no concuerde con eso, pues tenemos que tener cuidado porque es posible que nos estemos equivocando como les pasó a los Gálatas en su momento. Y por eso Pablo, desde el principio, comentábamos que se nota un poco la tensión porque es muy tajante en no, esto no está bien y tenéis que volver al único evangelio, no podemos andarnos con chiquitas, esto es importante. Si te desvías del evangelio,
el resto pierde sentido. Hay que volver a la esencia. Dice en el versículo 8 y 9, ¿no? Fíjate, Pablo hasta dónde lleva su compromiso, ¿no? En el contexto de conflicto que tiene. Dice, aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo, es decir, si bajara un ángel del cielo y os anunciara otro evangelio diferente que el que yo os he enseñado, que me ha sido dado por revelación de Cristo, si alguien hace esto, sea condenado. Y ahora va al versículo 9, por si no quedó claro, ¿no? Dice, repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado, es decir, sea quitado fuera de lugar, ¿no? Este no tiene cabida. Entonces, ¿cuál es otro evangelio diferente? Todo evangelio que no me lleve a mí a rendirme en los brazos de Jesús, todo evangelio que crea en el que yo puedo hacer alguna cosa para alcanzar la salvación, sea por medio de mil y una cosas que existen hoy en nuestra sociedad, cualquier cosa que a mí no me lleve a descansar, a entregarme en los brazos de Jesús, eso es un evangelio diferente. Porque el evangelio lo que hace es que Cristo quiere vivir en nuestra vida. Por eso que la batalla de la fe no es una batalla de lucha, no es una batalla de pelear, no es una batalla de pedir fuerzas. La batalla de la fe es una batalla de entrega. Y al ser humano le cuesta mucho rendirse. A través de toda la historia en la Biblia podemos ver cómo el hombre siempre ha querido hacer alguna cosa para ganarse el favor de Dios. Y lo más difícil, lo más antinatural, podemos decir así, que el hombre puede hacer es descansar y confiar en los brazos de Jesús, porque siempre queremos tener el control de todo, ¿no? Me falta trabajo, ay, pues hay que hacer alguna cosa. Y claro que uno tiene que buscar y hacer cosas, pero descansando y confiando que Jesús es el motor de nuestra vida, es el que nos va a producir en nuestro interior tanto el querer como el hacer, pero por su voluntad. Por eso que, ¿cómo puede uno practicar esto en su vida? Pues cada mañana, dice una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Ellen White, en un libro precioso titulado El camino a Cristo, dice que cada mañana el creyente vaya a buscar en oración a Cristo Jesús, que eleve su oración y que le diga al Señor, Señor, aquí está mi corazón, yo no tengo nada para darte, solamente tengo para darte mi vida, tómame, Dios mío, ¿no? Ella dice, te pongo mis planes a tus pies, que tú puedas hacer los planes que yo tengo, que los puedas hacer tuyos si tú consideras. Si no, enséñame a abandonarlos. Esto para el ser humano es muy difícil. Tiene que ocurrir un milagro. Y ese milagro se llama gracia. Se llama Cristo Jesús. Todas las personas de esta sociedad, en nuestro tiempo actual, pueden disfrutar de esta gracia de Cristo Jesús. Vemos que allí, esos judaizantes trataban de imponer sus tradiciones que ya no se tenían en cuenta en el cristianismo, como es el caso de la circuncisión. ¿Creéis que en la actualidad también hay tradiciones que pueden afectar a la Iglesia? ¿Qué podemos hacer frente a las tradiciones que no son, digamos, que no edifican, que pueden estorbar la fe de los miembros de Iglesia? Por supuesto, podemos cribarlas, podemos hacer un análisis, un autoanálisis de lo que estamos viviendo. Pablo dice en Romanos algo espectacular: renovaos constantemente, porque es el culto racional, renovaos su mente constantemente, no se detengan, no se estanquen. Y es el peligro que nuestras iglesias podemos correr hoy en día. Podemos correr el peligro de creer, como se hacían hace 100 años, tenemos que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque se hizo hace 100 años. Y no es así. Realmente el Evangelio se transforma, se adapta al tiempo en el que estamos viviendo. Y es importantísimo que podamos llegar al público al que le estamos hablando. Y si la iglesia considera que no está llegando al público por las tradiciones, por la manera en cómo se hacían, por hacer de una cosa o de otra, es ahí cuando realmente tenemos que replantearnos si realmente estamos haciendo lo correcto. Porque si por cuidar lo que hacían nuestros antepasados estamos arriesgando que el Evangelio no llegue a la gente de hoy en día, entonces ahí estamos estorbando el mensaje de Cristo, le estamos poniendo trabas, le estamos poniendo obstáculos para que llegue y toque el corazón de las personas. Por lo tanto, la iglesia tiene que renovarse, tiene que tener un pie en el pedal del acelerador y otro en el freno. Uno en el acelerador para innovar, constantemente innovar, crear diferentes métodos, pero en el freno para ser cuidadoso,
Porque tampoco puede ir innovando porque se va a equivocar. Tiene que ser también cuidadoso. ¿Para qué? Para conservar sus principios. Y vemos muchos movimientos cristianos de hoy en día que les pasa eso. Que se renuevan tanto que pierden sus principios, que pierden su esencia, que pierden de dónde han venido y qué son realmente. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos también los cristianos hoy en día. Sí ser innovadores, sí actualizar el mensaje, pero también decir, los principios ¿dónde han quedado? Justo esta religión, una religión a la carta en la que vemos hoy en día, donde yo escojo lo que quiero. Yo elijo en el supermercado de la religión qué quiero obedecer y qué no quiero obedecer. ¿Por qué? Porque los principios se han sacrificado. Yo tal vez elijo obedecer a mis padres, pero bueno, mentir no es tan malo, no pasa nada. Y no es así, no es así. La gracia no elimina la ley, y es algo que Pablo hablará en Gálatas, no elimina la ley. Pero sin duda alguna tenemos que poner las cosas en su lugar. Cristo es primero. Cristo es primero y no podemos estorbar ese mensaje. Sí, tal vez hay dos frases que tendríamos que tener mucho cuidado. Eso de, aquí siempre se ha hecho así, claro. Aquí nunca se ha hecho así. Eso es. Porque podríamos privarnos a lo mejor de adelantar el mensaje con nuevas ideas y de quedarnos muy apegados a lo que ya hemos venido haciendo, que se repite y que no ha tenido éxito, y repetimos los mismos Es que errores. Las tradiciones, cuando nacen, suelen ser con un propósito pedagógico, el de enseñar a las personas que lo van a practicar un objetivo. Por ejemplo, las fiestas judías de los sacrificios intentaban que la sociedad judía entendiese el sacrificio posterior que iba a ser Jesús mismo. Es muy importante, como ha dicho Josías, sin perder los principios, valorar si esas tradiciones que se quieren seguir aplicando sirven con el propósito pedagógico con el que se instauraron. ¿Está cumpliendo el objetivo con esa tradición? Porque a lo mejor podemos conseguir ese mismo objetivo de otra manera, actualizándonos y cambiando. Entonces no debemos centrarnos en simplemente hay que cumplir las tradiciones porque sí, porque eso entonces ya se convierte en un rito y no hay que cumplir ritos porque sí, sino que hay que buscar el objetivo que se intentaba conseguir mediante esa tradición, y ahí es donde tenemos que ser flexibles y modernizarnos y actualizarnos a los tiempos en los que vivimos. No porque aquí nunca se ha hecho así, no podemos ahora cambiar y modernizarnos. Las normas se cambian, los principios son inamovibles. Y el Evangelio es así de sencillo. Si tú quieres construir un coche, tienes que seguir unos pasos. Y para llegar a la construcción final del coche, si tú quieres un coche, si quieres otra cosa, pues construirás de otra manera. Pero si quieres un coche, o le pones ruedas, o si no, no tienes coche. Esto en el Evangelio es lo mismo. Si tú quieres que el Evangelio, que es salvación y libertad, y una nueva vida, uno quiere que sea útil y efectivo en la vida de uno, pues simplemente hay que recibirlo, nada más. Si no, pues yo tendré otras cosas diferentes, pero si el Evangelio es salvación, salvación de uno mismo y salvación de cara a la segunda venida de Cristo. Pero salvación hoy en día, en la actualidad. Hoy en día ha llegado la salvación, dice Pablo. Entonces, si yo quiero que esto sea efectivo, pues simplemente tengo que seguir las pautas que la Biblia a mí me enseña. Si no, pues lamentablemente, como ha pasado antiguamente, y sigue pasando, muchas personas se pierden, y a veces nos perdemos también la efectividad del Evangelio a causa de seguir otras pautas. Quizás ya para terminar, una última pregunta muy cortita, muy rápido, que me la respondáis en muy breve tiempo. ¿Cómo podemos diferenciar el Evangelio verdadero del falso? Muy rápido. A través de las Escrituras, a través constantemente de la lectura, del escudriñamiento, de profundizar en las Escrituras. Si nos alejamos de este libro, es cuando realmente estamos perdiendo el rumbo y estamos perdiendo el norte. Esta es nuestra brújula, esta es nuestra guía y esta es la mayor criba. Esto es nuestra escoba que quita el polvo de la iglesia y que deja realmente lo esencial. ¿Quién quiere que guíe mi vida? ¿La quiero guiar yo o quiero que Cristo guíe mi vida? Si la quiero que Cristo guíe mi vida, aquí está su palabra. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Como decía Josías, la criba principal es las Escrituras, pero nuestra naturaleza egoísta hace que en cuanto nos alejamos un poquito, ya nosotros empezamos a incluir
cosas que no están dentro de la Escritura, y entonces ahí es cuando empezamos a distorsionar y nos podemos alejar de lo que las Escrituras nos dicen. Por eso es súper importante, como comentabas tú antes en el libro del Camino a Cristo, que cada día dediquemos un tiempo personal para la oración, para el estudio de la Biblia, para darnos cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo mal, que podemos ver a través de la Biblia, y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar esas cosas para volver al Evangelio verdadero, como decías en la pregunta, que es lo mismo que les exhorta a hacer Pablo a los Gálatas, que vuelvan al Evangelio verdadero, que vuelvan a la gracia de Jesús, y eso es lo más importante, yo creo. Muy bien. Sí, una de las premisas de la Reforma, sola Escritura. Los falsos maestros de Galacia intentaban socavar el ministerio de Pablo al afirmar que su discipulado y su mensaje evangélico no provenía de Dios. Pablo confronta ambas acusaciones en los primeros versículos de la carta a los Gálatas. Valientemente declara que hay un solo medio de salvación y describe cómo los eventos que rodearon su conversión demuestran que su llamado únicamente podían provenir de Dios. El llamado evangélico de Pablo y sus enseñanzas eran auténticos. El apóstol defendió con determinación la verdad del Evangelio y peleó contra las enseñanzas equivocadas. Para poder hacer lo mismo, necesitamos conocer muy bien las Escrituras y el carácter de Jesús. El único evangelio correcto es el de Cristo en la Biblia. Nosotros no deberíamos dudar de la autoridad del Evangelio de Pablo. Por tanto, deberíamos tomar buena nota de los errores de los Gálatas para tratar de no repetirlos. Gracias, amigos, por vuestra compañía durante el programa de hoy. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso, usaron los medios menos escrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a estas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.